Dios me le bendiga, mis amados hermanos. En esta noche le damos la gloria al Señor que nos da la maravillosa oportunidad de iniciar la serie sobre Segunda de Timoteo. Lo vamos a hacer mediante el estudio inductivo. El estudio inductivo parte de ir al texto bíblico a buscar la información. Una vez la información sale desde el texto bíblico, entonces podemos avalarla, confiar en que eso es la mismísima palabra de Dios. Así que en la primera parte de esta lección vamos a hacer un panorama general de lo que es Segunda de Timoteo. Un panorama general sería como que usted sobrevuele una ciudad desde un avión o desde un helicóptero y usted vería la ciudad completa, pero sin los detalles. Solamente se observarían los edificios más grandes, los estadios, las plazas grandes, las avenidas, los ríos, etcétera. Después de este panorama general, en otra lección, entonces entraremos a estudiar de manera minuciosa, capítulo por capítulo. Ya en ese caso no sería un panorama general, sino un panorama específico, como cuando uno camina una ciudad a pie y puede observar los nombres de las tiendas, los nombres de las calles, donde están colocados los centros de distribución de comida, donde están los servicios, los bancos, etcétera, etcétera. Así que en la lección de hoy vamos a comenzar con un panorama general de Segunda de Timoteo, pero el estudio inductivo demanda que primero se ore, porque es el Espíritu Santo el que guía el estudio. Esa oración la vamos a dejar con una estudiante muy brillante que tenemos aquí, llamada Ruth. Te honramos y te glorificamos, te damos gracias por este maravilloso momento que tú nos regalas para aprender de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos hagas sensible a tu espíritu, que tú abras nuestros conocimientos, Señor, para poder entender lo que tú quieres que sea transmitido hacia nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que desde ya tú estás trabajando en las vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Segunda de Timoteo tiene 4 capítulos. Además, esos 4 capítulos tienen 83 versículos y todos esos capítulos y versículos están compuestos por 1703 palabras. Ese es el material que vamos a estar estudiando y analizando. Vamos a descubrir cuál es la intención original del autor. Vamos a conocer cuáles eran las grandes preocupaciones de mi apóstol preferido, el apóstol Pablo, el hombre que expandió el evangelio más allá de las fronteras del imperio, el hombre que creó una escuela de apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Así que en esta carta nosotros vamos a encontrar muchas de las verdades reveladas por Dios a través del apóstol Pablo. La lectura de Segunda de Timoteo solamente requiere de 10 minutos, pero en el estudio inductivo la carta se va a estar leyendo de manera continua. Ahora yo le voy a permitir a todos los que están con nosotros que ustedes puedan ver y oír la lectura de Segunda de Timoteo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo,
gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Se dieron cuenta que la lectura de Segunda de Timoteo solamente le lleva 10 minutos y es una lectura muy agradable. Y ya con la lectura de la palabra del Señor, entonces nos vamos a buscar lo que es el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo en el momento en que el apóstol, en que esta carta se escribe? El contexto histórico lo dan 3 elementos. Primero, el autor de la carta. Segundo, el destinatario de la carta. Y tercero, los temas que dominan cada capítulo de la carta. La primera pregunta, entonces, que nosotros tenemos es, ¿quién es el autor de Segunda de Timoteo? Estoy seguro que los hermanos que ya leyeron a Segunda de Timoteo tienen una idea clara de quién es el autor de Segunda de Timoteo. Así que, ¿quién escribió Segunda de Timoteo? Bueno, pues está claro, los estudiantes ya lo han dicho, que el autor de Segunda de Timoteo es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta, pero ya sabemos que es Pablo. ¿A quién le escribe Pablo la carta? Si lo buscamos, las escrituras en Primera de Timoteo, en el primer capítulo, vamos a ver que Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo. Solamente 2 personas en las Escrituras reciben el calificativo de hijo del apóstol Pablo. Timoteo, que en varias ocasiones Pablo lo reitera, y Filemón. Son las 2 únicas personas a quienes Pablo lo considera como sus hijos. ¿Dónde estaba Pablo cuando Pablo escribe esta carta? ¿Cuál es la circunstancia y por qué la escribe? Pablo no escribía carta por escribir cartas, las escribía porque había una necesidad y había un impedimento. Así que Pablo escribe
desde la cárcel. Esta carta pertenece a una colección de escritos llamado Epístola de las Prisiones. Fueron escritas mientras Pablo está privado de la libertad. ¿Y cuál habrá sido el delito que Pablo cometió para que estuviese preso? ¿Qué ley romana Pablo quebrantó para que estuviera privado de libertad? Pablo está preso, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, dice que Pablo está cerca del final de su vida. ¿Qué escribe uno cuando está cerca del final de su vida? Regularmente lo que se escribe es el testamento. Uno escribe qué quiere uno que hagan para cuando uno no esté y cómo se van a distribuir los bienes que estén a disposición de uno en los herederos. Así que Pablo está escribiendo su testamento. Pablo está cerca del final de su vida, tanto en 2 de Timoteo 4, 9, el 12, el 13 y el 21. Él le pide a Timoteo que vaya pronto a verlo, porque Pablo está solo y solamente Lucas, el médico amado, estaba con él. Así que Pablo estaba en prisión. ¿Por qué delito? Por predicar el evangelio. Segunda de Timoteo 1:8. Lo puede buscar. Segunda de Timoteo 1:8. ¿Qué dice? ¿Qué dice Samuel? Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo confiesa aquí que está preso por causa de predicar el evangelio. Él confiesa que él es apóstol, predicador y maestro del evangelio, la palabra de Dios. ¿Dónde está preso? Primera de Timoteo 1:17 dice dónde él está preso. De nuevo, vamos a esperar que Freddy Samuel, segunda de Timoteo 1:17, nos diga dónde está preso el apóstol Pablo. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Así que la única ciudad que se menciona ahí, y es el lugar donde Pablo está preso, es la capital del Imperio Romano. Está en Roma, la capital del Imperio Romano. Y ahí Pablo menciona a Onesífero, que fue a darle consuelo y apoyo al apóstol Pablo y lo buscó en Roma y estuvo con él. Pablo le dice a Timoteo que cuando tú vengas para acá, para Roma, haz una parada en Troa, porque allí se me quedó la capa. Segunda de Timoteo 4:13. Y además, él quería que les recogieran unos libros que él dejó allá. Así que le encomienda a Timoteo, regresa rápido, tráeme la capa que se me quedó en Troas y unos libros especialmente. Ahora bien, ya sabemos que Pablo entiende que le queda poco tiempo y él quiere que Timoteo continúe la obra. ¿Cómo se llama esa carrera, Samuel, donde le pasan algo? La carrera de relevo. Entonces, en esta carta, en términos general, Pablo le está pasando la antorcha
a Timoteo. Timoteo va ahora a tener que correr el camino que resta porque a Pablo sus días ya se le están agotando. Entonces nosotros nos preguntamos quién era Timoteo y por qué le escribió el apóstol Pablo. Timoteo está cualificado por el mismo apóstol como un joven con una fe sincera. Y esa fe la había heredado de su madre y su abuela. Desde niño, igual que Samuel, igual que los jóvenes que tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano, desde niño fue instruido en las Escrituras. Timoteo había seguido las enseñanzas, conducta y había participado en las persecuciones de Pablo. Ellos incluso ministraron juntos. Pablo estaba cerca de su muerte y quería que Timoteo llevara adelante el ministerio que Dios le había puesto en sus manos y que Pablo estaba ya terminando. Pablo quería advertirle sobre los muchos que se desviaron del evangelio y del ministerio y también de aquellos que se han desviado de la verdad. Si cualquiera de ustedes que me está escuchando supiera que le queda poco tiempo y no tiene la manera de comunicarse con sus seres queridos, una carta es un medio para decirle todas aquellas cosas que ustedes quisieran decirle. Si tienen que pedirse perdón, se piden perdón. Si tienen que aclarar algo, se aclara. Yo recuerdo que unos años antes de que el doctor José Francisco Peña Gómez muriera, tiró un discurso y en ese discurso yo sentí que él se despedía porque él aclaró muchas cosas que había tenido con otras personas. Parece que sabía que le quedaba poco tiempo. De modo que si alguien sabe que tiene poco tiempo, una carta es una manera de comunicar, si no puede comunicarse de directo con la persona, aquellas cosas que desea aclarar. Así que ya sabemos quién escribe la carta. ¿Quién escribe la carta? ¿A quién le escribe Pablo? Entonces ya tenemos el autor y tenemos el destinatario de la carta. Ahora bien, ¿cuál es el tema de la carta? ¿Cuáles temas se tratan en la carta? Recuérdense que estamos en la primera etapa del estudio. Estamos buscando el contexto histórico y todo esto va dentro de lo que es el panorama general. No vamos a entrar en detalle en cada capítulo, pero sí lo vamos a ir viendo de manera rápida para tener una idea. ¿Cuáles fueron los puntos principales que Pablo le dijo a Timoteo en esta última carta antes de morir? ¿Cuáles son los puntos principales de esta carta? Hay varios puntos principales de esta carta. Recuérdense que esta carta es como un testamento donde Pablo está depositando sus tesoros de sabiduría, de experiencia, de visión, de fe. Está depositando su tesoro en el joven ministro Timoteo, que es quien va a estar al frente del equipo misionero que había estado liderando el apóstol Pablo por muchos años. En la época de cuando yo era muchacho, el pollo gringo no existía. Lo que teníamos era el pollo criollo. Pero el pollo criollo es un pollo con muchas habilidades, difícil de atrapar. Y regularmente en una casa que querían asegurarse que iban a comer pollo, el pollo se amarraba el día anterior. Entonces, después que usted tiene el pollo amarrado, ya usted está seguro que ese día se iba a comer pollo criollo.
Pablo está amarrado, está presto al sacrificio máximo, que es entregar su vida por causa del Evangelio de Cristo. Así que son importantes los temas, porque Pablo no tiene más tiempo para seguir incluyendo a Timoteo. Así que lo primero que Pablo hace, el primer tema que trata, es acerca del Evangelio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo acerca del Evangelio? Les recordó que el Evangelio es la verdad. Les recordó que algunos se han desviado del Evangelio. Le advirtió acerca de esas personas y qué hacer con ello. Así que Pablo, el primer tema que trata es acerca de la verdad del Evangelio, las advertencias acerca de las personas que se han desviado de la verdad, y instruye a Timoteo qué hacer con esas personas que han caído en posiciones heréticas. Lo segundo que Pablo trata es que alienta a Timoteo a cumplir su ministerio con respecto al Evangelio. Primero le dice a Timoteo que cumpla con su ministerio, con el llamado, con la vocación a la cual Dios le había llamado para ser un ministro de Cristo. Luego Pablo le dice, no solamente cumple con tu ministerio, enseña hombres fieles y encárgalo para que ellos también enseñen a otros. Así que Pablo cree en la multiplicación del liderazgo. No solamente le está dando instrucciones a Timoteo para que asuma el liderazgo cuando él no esté, sino que también instruye a Timoteo para que reproduzca el liderazgo enseñando a hombres fieles. Una de las cosas que vamos a ver en la carta son los hombres fieles y los hombres infieles. Ese contraste es muy marcado en la segunda epístola a Timoteo. Otro tema que Pablo trata en esta epístola es que llamó a Timoteo a sufrir penalidades y persecuciones como parte del ministerio, como parte de la vida cristiana. Para los cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, el sufrimiento venía añadido al gozo del Evangelio. El creyente de este siglo corre del sufrimiento, evita el sufrimiento. La religión que hay por ahí que no es evangélica, pare de sufrir, estuvo aquí en Santiago y eso tenía su gente que iban ahí, porque la gente no quiere sufrir. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, por mi propia experiencia te estoy diciendo, debe estar dispuesto a sufrir penalidades y persecuciones. El Evangelio implica que hasta que el reino de Dios no se establezca con plenitud, vamos a estar siendo perseguidos por aquellos que no conocen la luz de la verdad. Así que este es otro tema que Pablo reitera. El mismo apóstol Pablo se presenta como ejemplo de una persona que ha sufrido, está sufriendo y está dispuesto a pasar por el máximo sacrificio, que es testificar ante las autoridades romanas de Cristo, a pesar de que eso conlleve morir bajo el poderío del Estado romano. Así que Pablo le está presentando este tema, y este tema es muy reiterativo porque es parte de lo que Pablo está viviendo en ese momento. ¿Qué aplicación podría usted hacer de estos temas? ¿Cómo el apóstol Pablo también está hablando a tu vida?
¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a conocer la verdad del Evangelio? ¿Qué tanto estamos dispuestos a reconocer las herejías y las desviaciones y estamos dispuestos a seguir las instrucciones del apóstol Pablo con aquellos que se desvían? Pero para conocer la verdad del Evangelio necesitamos estudiar las Escrituras, dedicar tiempo, energía, recursos, esfuerzo. La palabra de Dios requiere y demanda de abnegación, de sacrificio, de pasar horas escudriñando, estudiando, buscando para conocer la verdad de Cristo. Nos ministra Dios cuando Pablo anima a Timoteo a que desarrolle su ministerio, a que lleve a cabo, a pesar de las dificultades que presenta el ministerio en la época de Pablo. Pablo anima a Timoteo a que continúe, que siga hacia adelante, que sufriera penalidades, que no se detenga. ¿Estamos nosotros dispuestos a cumplir con la vocación, con el llamado, a ejecutar el propósito para el cual Dios nos creó primero y segundo nos salvó y tercero nos agregó a su cuerpo? Yo creo que estas palabras del Señor ministran a nuestras vidas. Y por último, Pablo se presenta como ejemplo en esta temática de que él es el primero en sufrir por el Evangelio. Pero él le dice siempre a Timoteo, no te avergüences, porque aunque estamos en la condición de un delincuente, no hemos cometido ningún delito. Estamos en la condición de delincuente, pero no hemos cometido ningún delito. Esperamos que usted medite y reflexione sobre los temas que se tratan en Segunda de Timoteo en términos generales. Para seguir construyendo el panorama general, vamos entonces a ver rapidito, a vuelo de pájaro, los 4 capítulos. Si hoy no dan tiempo para los 4, pues veríamos 1 o 2. La pregunta que tenemos es, ¿cómo inicia Pablo su carta a Timoteo? Samuel, ¿cómo inicia Pablo su carta a Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el primer capítulo, en los primeros versos? Dice salutación, saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Continúa leyendo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo calificaríamos estos últimos versos que tú terminas de leer? ¿Cómo lo podemos resumir en 2 o 3 palabras? Lo conoce, ¿qué más? Conoce su familia, ¿qué más? ¿Había algún deseo de Pablo? Lo quería volver a ver. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que su tiempo estaba cerca, pero Pablo quería tener el deseo de volver a ver a su hijo Timoteo, pero si no lo vuelve a ver, por eso le escribe la carta. Así que Pablo lo... No, era hijo espiritual.
Timoteo era hijo de un griego y y su madre y su abuela eran judías, pero su papá era griego. Así que Pablo anhelaba ver a Timoteo, pero Pablo lo había conducido a Cristo, lo bautizó, lo instruyó y lo inició en el ministerio y estuvieron juntos trabajando. De modo que Pablo había depositado en Timoteo todo su pericia, su saber, sus habilidades. Así que Timoteo era el sucesor del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice, yo no voy a estar, el evangelio va a quedar en buenas manos porque Timoteo es la persona designada para sustituir a Pablo. Entonces, esta carta se inicia con afecto, cariño, remembranza y un Pablo anhelando y deseando de todo corazón la compañía de Timoteo. Esto implica que Pablo, en otra parte dice, que estaba solo, que muchos lo habían abandonado, y entonces en medio de esa soledad él anhelaba la compañía, solamente tenía a Lucas, anhelaba la compañía de una persona que él quería tanto como Timoteo. Así que en el primer capítulo, Pablo trata o inicia con... Esta es una de las partes más tiernas del apóstol Pablo. Pablo está abriendo su corazón ahí en esos versos. Está planteando sus emociones y su sentir. Así que Pablo le recuerda el afecto que le tiene, afirma el servicio de calidad que Timoteo le está brindando a Dios, lo afirma y se pone como un ejemplo para que Timoteo continúe sus pasos. Un tema interesante en el primer capítulo es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de nuestro Señor. El Evangelio son las normas de las sanas palabras. El Evangelio es el buen depósito o el tesoro que le fue encomendado a Pablo y que luego se le encomendó también a Timoteo. Así que el Evangelio, la palabra de Dios, es uno de los temas del primer capítulo. Pablo alentó a Timoteo a que estuviera siempre conectado con la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, etcétera, etcétera. En ese mismo capítulo, Pablo le ruega a Timoteo que no se avergüence. No se avergüence del Evangelio, porque aunque se le estaba dando categoría de delito frente al Estado romano, ellos sabían que eso no era ningún delito. No te avergüences del Evangelio, ni de dar testimonio del Señor, porque Pablo dice que aunque ha sufrido, él no se avergüenza. Él reconoce que no ha hecho nada, no ha quebrantado ninguna ley romana. Yo me pregunto, hermano, ¿solamente Pablo y Timoteo tienen la encomienda de llevar la palabra de Dios a aquellas vidas que viven en tiniebla y en oscuridad? De casualidad, la palabra de Dios también no te ha sido encomendada a ti para comunicarla, para compartirla, para enseñarla, para predicarla a aquellos que viven fuera de la gracia divina. Me parece que sí, que no solamente Pablo y Timoteo recibieron la encomienda de anunciar a Cristo. Todo lo que hemos sido lavados en su sangre, tenemos también el compromiso de mostrar el camino a Cristo a todas aquellas personas que viven en el error o que son esclavos del pecado. ¿Qué podemos aprender de estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo? ¿Qué tú aprendes, Samuel?
de esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo en el capítulo 1? ¿Qué te llama la atención? No avergonzarse no avergonzarse del testimonio del Señor, la disposición a sufrir cualquier tipo de dificultad o de problemas que nos presente, la disposición a retener la sana doctrina, la buena palabra de Dios en fe y amor, y sobre todo guardar el tesoro que nos ha sido encomendado. Nadie guarda un tesoro ni en el patio ni en el frente de la casa. Para que lo hablemos en lenguaje nuestro, si usted tiene un clavito, si usted tiene por ahí, qué sé yo, 15, 20 mil pesos, no es verdad que eso va a estar expuesto, ni va a estar sobre la mesa, ni va a estar frente a la puerta. Esos clavitos usted los busca. Ruth, ¿dónde es que tú guardas los clavos suyos? Ah, bueno, Samuel está aquí, lo va a oír. Samuel lo va a oír. Pero ese clavo usted lo va a guardar en un lugar seguro, lo más seguro posible para que ninguna persona se lo lleve. Pablo le dice a Timoteo que guarde el buen depósito, el tesoro de la palabra de Dios, que lo guarde y que lo guarde bien. Tenemos que esforzarnos en que la palabra de Dios quede bien guardada. Así que, ¿qué aprendemos? Como ya Samuel dijo, no podemos avergonzarnos del Evangelio. No hay razón para avergonzarnos del Evangelio. Yo recuerdo que cuando yo estaba como muchacho, que algunas personas querían menospreciar mi fe en Cristo. Yo recuerdo que le decía, si tú no te avergüenzas de andar con una chata de ron en los bolsillos, yo menos me voy a avergonzar de andar con una Biblia en la mano. Porque si tú no te avergüenzas de los disparates que hace un borracho, de lo malo que huele en la orina de un borracho, ¿cómo yo me voy a avergonzar del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios y salvación y vida eterna? Pablo también le hace una advertencia, 1:15. ¿Cuál será la advertencia que el apóstol Pablo hace a Timoteo en el verso 15? Pablo le hace una advertencia en este capítulo que, aunque es un panorama general, sería bueno que lo viéramos. Samuel. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dice el apóstol Pablo que está presto para morir, está como el pollo criollo que ya lo amarran para sacrificarlo al otro día, que una parte de sus colaboradores, entre los cuales parece que eran líderes prominentes, Figelo y Hermógenes, lo abandonaron y lo dejaron solo. En el momento en que Pablo necesita de más compañía, entonces su equipo misionero se reduce. La gente comienza a abandonar al apóstol Pablo, quizás por miedo a que también ellos fueran apresados por causa del Evangelio. Así que Pablo advierte a Timoteo, cuídate de gente como Figelo y Hermógenes, que cuando ven la verdad, dicho en lenguaje popular, se rajan, se van, huyen, abandonan sus responsabilidades y compromisos delante de Dios por miedo a las consecuencias de las persecuciones. ¿Qué hay que hacer con Hermógenes y Figelo? Cuidarte de esas personas que no son fieles ni son sinceros. En contraste con Figelo y Hermógenes, en los versos 16 y 18, hay otra persona a quien Pablo elogia. Yo creo que quizás con esa vamos a terminar hoy. Bien, ¿qué pasa ahí, Samuel?
con... Sí, ¿qué hace Pablo? ¿Qué persona aparece ahí? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y en cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así que a diferencia de Hermógenes y Figelo, Onesíforo buscó a Pablo en Roma, lo consoló, lo confortó y no se avergonzó de las cadenas. No se avergonzó de que el apóstol Pablo estuviera preso. Porque cuando Pablo estaba predicando y cuando Pablo estaba dando campaña y cuando Pablo estaba haciendo milagros, cualquiera quería estar con el apóstol Pablo. Pero cuando Pablo cae preso, nadie se quiere identificar porque no quiere recibir el mismo castigo que le espera al apóstol Pablo. Así que, aunque hay infieles como Figelo y Hermógenes, también tenemos fieles como Onesíforo. Y esa es la inclusión. Dice Samuel que gracias a Dios que no le puso ese nombre a Freddy Jeremías. Así que hoy terminamos con el análisis rápido de el capítulo 1. Un análisis general. No te avergüences de qué, del evangelio. Jóvenes de la iglesia, no se avergüencen del evangelio. Si los jóvenes no se avergüenzan de estar fumando juca, o de estar bebiendo ron, o de estar metiendo droga por la nariz, y de vivir como ratas en el mundo, ¿por qué no vamos a avergonzar nosotros del evangelio? Si el evangelio es santo, puro, cambia, transforma, llena al hombre de gozo, de paz, de amor y de muchas bendiciones. Jamás, a los 17 años conocí al Señor y estoy ya camino a los 60 y nunca me he avergonzado de Cristo, porque Cristo jamás se va a avergonzar de nosotros. Él no se avergüenza ante el Padre de decir que somos sus hijos, que estamos lavados en su sangre y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que ya Él fue allá a los lugares celestiales a preparar lugar, a preparar morada para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Jamás, jamás te puedes avergonzar de servir a un Cristo tan bueno y maravilloso y glorioso. No te avergüences, Timoteo, del evangelio. Te anima también en el capítulo 1 a retén las normas de la sana doctrina, mantén la pureza de la palabra de Dios, no la altere, no la contamine, quédate con lo que las escrituras enseñan, vive conforme a la vida que Dios demanda y exige de nosotros. Y finalmente, bueno, ahí están, retén las normas del evangelio, retén la sana doctrina, retén la palabra de Dios, mantén la pureza del evangelio. Y finalmente, guarda el buen depósito, guarda el tesoro de la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, que es el mejor lugar donde puede estar. Permite que la palabra de Dios gobierne tu vida, gobierne tu corazón. Hoy hemos visto la primera parte de la lección número 1 sobre segunda de Timoteo. Y hemos aprendido, finalmente, que fue escrito por el apóstol Pablo, que fue escrito a Timoteo, que los principales temas eran el evangelio, el sufrir penalidades por causa del evangelio, y que en términos generales la carta es un testamento donde Pablo está dejándole el ministerio. El ministro anciano le está dejando el ministerio al joven ministro.
a mí también me toca ir preparando a los jóvenes. Yo espero muchos Timoteos en mi iglesia, a quien yo pueda dejarle el ministerio, quienes se encarguen de predicar, de enseñar la palabra de Dios y de llevar el evangelio a todas partes. Quisiera que, igual que Pablo, yo tener muchos Timoteos a quien depositar el ministerio que Dios nos ha dado cuando me toque entregarlo y partir de este mundo. Que el Señor te bendiga, amado hermano. El próximo miércoles seguiremos con la segunda parte de la lección número 1 acerca de segunda de Timoteo. Estamos viendo el panorama